Buenas Buenas noches. noches, dicen. Listo, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto volverles a mirar. Vamos a comenzar con la clase de ciudadanía. Hoy tenemos la clase número 3. Permítanme, por favor, compartir pantalla para indicarles sobre el tema de la clase del día de hoy. ¿Me confirman si pueden visualizar la pantalla, si se pueden mirar? Sí, dicen. ¿Sí? Listo. Entonces, miren por aquí. En la clase del día de hoy nosotros vamos a estudiar un poquito más acerca de lo que son los derechos, el origen y la evolución histórica en las polis, ¿no? Me dirán, ¿qué es una polis? Esta polis es una ciudad, ¿no? Los griegos denominaban polis a las ciudades. El origen de esta clase va a ser determinar el origen, la evolución histórica, el concepto de derechos a partir de la organización política de una sociedad mediante una polis, una ciudad griega, ¿no? Todo esto vamos nosotros a estudiar dos ciudades griegas, ¿no? Vamos a visualizar en la siguiente diapositiva. Pero antes, ¿quién me ayuda contestando esta preguntita? Por dos puntitos. ¿Qué es un derecho? ¿Quién me ayuda? ¿Quién quiere ganarse 2 puntos? ¿Qué es un derecho? ¿Qué será? ¿Qué se les viene a la mente? Que todos tenemos un derecho a estudiar, a trabajar, Ya, Estelita, muy bien, y ganó a sus dos una puntos. ciudadanía. Ya, tenemos derecho a trabajar, a tener una ciudadanía, ¿no es cierto? Listo, muy bien, es parte de los derechos. ¿Qué más era un derecho? Estelita ya ganó sus 2 puntitos. ¿Quién más quiere ganar 2 puntos? ¿Qué es un derecho? Buenas noches. El derecho es un sistema de orden normativo Derecho institucional que a regula la conducta la externa de política las de personas. izquierda, derecho a dar al pueblo también. Listo, ahorita, ¿quién acabó de hablar? ¿Nombrecito y apellido? Braulio García. Listo, Braulio también ganó sus 2 puntitos, ¿no? 2 puntos. Perfecto. Miren esta pregunta que dice aquí. ¿Qué es un derecho? Entonces nosotros vamos a dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Un derecho es un conjunto, ya sea de normas, ya sea de principios, inspirados en ideas de justicia y de orden. Entonces, ¿qué es un derecho? Un derecho es un conjunto de normas, de principios inspirados en ideas. Gracias a los derechos podemos nosotros regular las relaciones humanas, ¿no? Es muy importante conocer sobre los derechos para que haya una regulación en las relaciones humanas. Entonces, vamos nosotros a visualizar en qué ciudades y cómo se crea esto de los derechos. Miren en esta partecita, yo les he puesto una línea del tiempo. En esta línea del tiempo nosotros vamos a estudiar acerca de algunas épocas. La época micénica, donde se da una invasión de los aqueos, y aquí podemos nosotros conocer todo lo que tiene que ver con la edad de bronce griega. La época oscura. En la época oscura se da la invasión de los dorios y aquí nacen estos poemas que son muy famosos en el mundo, como es la Ilíada, la Odisea, creados por Homero. La época arcaica. En esta época arcaica es donde se dan todo lo que tiene que ver con las Olimpiadas, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Nosotros aquí podemos conocer también sobre el aparecimiento de la arquitectura, de la escritura. En la época clásica es donde ya nacen estas dos ciudades que nosotros vamos a estudiar, que es la ciudad de Atenas y la ciudad de Esparta, ¿no? Donde nace también en esta época clásica la democracia, que nace aquí en Grecia
y con ello los derechos, ¿no? Y por último tenemos la época helenística con los reyes. Aquí ya aparece Alejandro Magno, aparece la conquista de Grecia, ¿no? Entonces, en esta línea del tiempo nosotros podemos ver algunos años y algunos acontecimientos que pasan en torno a Grecia. Vamos nosotros en la siguiente diapositiva a conocer un poquito más acerca de Atenas. Miren, Atenas era una polis griega, es decir, una ciudad griega donde había gran desarrollo, tanto artístico como científico, cultural, filosófico, político. Aquí en Atenas era la cuna de los grandes filósofos, de gente muy inteligente. Pero aquí en esta ciudad, en esta polis, solo podemos nosotros decir que los varones eran los que podían realizar las actividades. Solo los varones podían realizar las actividades y eran los únicos que tenían derechos, ¿no? Ya que ellos eran denominados ciudadanos atenienses. También esta ciudad de Atenas tenía como soporte, su economía estaba basado en los esclavos, es decir, en las personas que trabajaban sin remuneración por largas horas. Ellos eran muy importantes para la economía de esta ciudad de Atenas. Entonces, vamos nosotros a visualizar un poquito acerca de un video sobre Atenas para que puedan ustedes entender mucho mejor. Ponga atención, por favor. Atenas. A diferencia de Egipto y de Persia, Grecia no fue un imperio. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Hubo miles de polis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo. Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola, allá por el siglo V a.C., sin duda debías darte una vuelta por Atenas. Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. La Acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí podrán ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinado a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles. Sí, yo, Pericles, el más grande gobernador que tuvo la antigua Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar. ¿No es cierto? De hecho, hoy todos los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto. Y a eso lo seguimos llamando democracia. Listo, ahí pudimos observar un poquito acerca de cómo esta ciudad griega denominada Atenas ayuda a los derechos, a crear todo lo que tiene que ver con la justicia, con el derecho al voto que hoy ejercemos, ¿no? Entonces, en esta ciudad vivían gente muy inteligente, muy intelectual. Atenas. A continuación, nosotros vamos a visualizar un poquito más acerca de la siguiente ciudad. Miren por aquí. Tenemos a Esparta. Esta ciudad de Esparta
era una de las cunas de los grandes guerreros, ¿no? Miren, en esta ciudad denominada Esparta, tanto los hombres como las mujeres tenían la responsabilidad de educar a los futuros guerreros. Los hombres y las mujeres en Esparta podían educarse por igual en todo lo que tiene que ver con las artes, con la guerra, y también ellos estaban orientados en la toma de decisiones. Pero esta toma de decisiones solo le pertenecía o ejercían los hombres, ¿no? El ejercicio de derechos estaba orientado en esta ciudad a sostener el poderío militar. Entonces, en Esparta solo podían gobernar o tomar las decisiones los hombres, pero las mujeres podían ejercer en todo lo que tiene que ver en las guerras, podían entrenarse también las mujeres o educarse en las artes y en la guerra, ¿no? En todas las actividades que tienen que ver con la milicia. Vamos nosotros también a visualizar un pequeño video acerca de Esparta. Desde los 7 años, los niños espartanos comenzaban a ser entrenados para convertirse en feroces guerreros. ¿Cómo era el sistema educativo que los transformaba en miembros de ese ejército tan temido en su tiempo y tan famoso hoy en día? Yo soy Seba de Historia en 10 y en este video junto a nuestro invitado Félix de Resúmenes en Telequia vamos a hablar de la educación en Esparta. Para ubicarnos empecemos por el principio. ¿Qué era Esparta? Esparta era una polis, una de las unidades políticas en que estaba dividida la antigua Grecia. Lo importante es que cada una era completamente autónoma. Si bien compartían muchos parecidos culturales con las demás, cada una podía elegir Desde los 7 años, los niños espartanos comenzaban a ser entrenados para convertirse en feroces guerreros. ¿Cómo era el sistema educativo que los transformaba en miembros de ese ejército tan temido en su tiempo y tan famoso hoy en día? Yo soy Seba de Historia en 10 y en este video junto a nuestro invitado Félix de Resúmenes en Telequia vamos a hablar de la educación en Esparta. Para ubicarnos empecemos por el principio. ¿Qué era Esparta? Esparta era una polis, una de las unidades políticas en que estaba dividida la antigua Grecia. Lo importante es que cada una era completamente autónoma. Si bien compartían muchos parecidos culturales con las demás, cada una podía elegir su forma de gobierno, su economía y en el caso particular de este video la forma de educar a sus ciudadanos. Pero Esparta no era una polis cualquiera, sino una de las más importantes, tanto por ser una de las más extensas en territorio como por el poder político-militar que tenía y su contribución a la historia griega. Su momento de mayor esplendor lo tuvo al igual que su rival Atenas en la época clásica. En pantalla pueden verla dentro del mapa de Grecia, en la península del Peloponeso. A su alrededor están los territorios vencidos que había logrado dominar, y los que estaban bajo su hegemonía. Fue principalmente para poder mantener controlado este gran territorio que Esparta decidió ordenarse y convertirse en la potencia militar que supo ser. Los cambios en la educación, entre otras medidas, jugaron un rol importantísimo para conseguir esto. Los espartanos establecieron un sistema educativo que tomaba a los niños de la polis y los entrenaba hasta convertirlos en los ciudadanos que consideraba ideales, guerreros modelo, obedientes y que pusieran el bien de Esparta por sobre el suyo propio. Uno de los factores de mayor peso para que el ejército espartano llegara al nivel de destreza que consiguió fue la creación de este modelo, por lo menos alrededor del siglo V a.C. Tradicionalmente se usa la palabra agoge para nombrarlo, aunque distintos historiadores plantean que probablemente fuera una palabra posterior a la época clásica. Pero, ¿cuáles eran las particularidades del sistema educativo espartano? La primera característica que lo distingue de las demás polis, como por ejemplo Atenas, es que la educación era completamente controlada y provista por el Estado. No solo esto, sino que era obligatoria para todos los hijos de los espartanos. Solo estaban exentos los que estaban destinados a ser reyes y los ilotas y períecos. Además, completar todas las etapas era uno de los requisitos para convertirse en un ciudadano completo y obtener el reconocimiento y los derechos políticos que eso significaba. Fallar o rendirse desembocaba en el rechazo de todos y en una deshonra para tu familia. Intentando cumplir con el objetivo de tener los hombres más fuertes y mejor entrenados de toda Grecia, el proceso de selección comenzaba al nacer.
Los recién nacidos que no parecían saludables y bien formados, por ejemplo los que tenían deformidades, eran abandonados, descartados. Esta práctica no era nueva en el mundo antiguo, se la conoce como exposición, pero en Esparta tenía la originalidad de que no lo decidían los padres por sí mismos, sino que llevaban al infante frente a un consejo de ancianos que evaluaba si el chico era apto o no para la polis. Después de esto la familia cuidaba de la crianza del niño hasta que cumplía 7 años. Entonces comenzaba su educación propiamente dicha, que duraría hasta que llegara a los 20. Durante este tiempo, los niños eran separados de sus familias y debían vivir con sus compañeros. Básicamente lo que ocurría era que los chicos eran distribuidos en diferentes grupos, dentro de categorías según su edad, y liderados por espartanos jóvenes de 20 años que ya habían terminado su educación. Año a año, los contenidos iban profundizándose, y los tratos se hacían cada vez más duros. Los ejercicios comenzaban como juegos y terminaban representando fielmente la vida en el campo de batalla. Terminada la educación, a partir de los 20 años, los jóvenes comenzaban a integrarse al ejército y la vida política paulatinamente, aunque no obtendrían la ciudadanía completa hasta los 30 años. Entre los diferentes niveles había también distintos rituales. Uno de ellos ocurría en el templo de Artemis Ortia, donde los jóvenes intentaban aguantar numerosos latigazos. En épocas romanas, esta ceremonia era como un atractivo turístico. También existía una prueba llamada cripteia, en la que los jóvenes debían esconderse en las montañas sin ser vistos y por la noche descender y atacar a los ilotas, la población que había sido dominada y que si bien no eran esclavos tampoco eran libres y eran maltratados y considerados inferiores. Además de controlar y mantener atemorizados a los ilotas, de esta forma también se hacía que los chicos practicaran lo que era una emboscada y una batalla. Otra costumbre bastante conocida y no tan mencionada eran las relaciones homosexuales con hombres mayores, la pederastia, algo muy común en el mundo griego. Esto se daba a partir de la adolescencia, y también tenía un sentido pedagógico. El adulto se convertía en un modelo a imitar para el joven, y debía asumir el rol de guía y conductor. Incluso debía responder por las acciones del chico. En pantalla pueden ver cómo lo contaba Plutarco, un historiador griego de la época romana. En general, en Grecia, las relaciones entre hombres del mismo sexo eran muy comunes, y si se trataba de discípulos y maestros, se consideraba que sería muy provechoso para el que estaba educándose. Pasemos a ver qué era lo que aprendían los niños espartanos. Hagamos foco en lo que se les enseñaba. Para empezar, todo lo relacionado con la vida intelectual y las artes tenía poca importancia. Si bien aprendían a leer y a escribir, no se desarrollaba una verdadera literatura. La poesía y la música se usaban con fines educativos y morales. Lo que de verdad se priorizaba era la educación física, que también estaba orientada a la preparación militar. Se buscaba fortalecer a los jóvenes al mismo tiempo Listo. que se Podemos les enseñaba observar un poquito acerca de cómo era la vida en Esparta, ¿no? Cómo los entrenaban para la milicia. Dice que la educación física era lo más importante en esta ciudad. Incluso decía que si la mujer se embarazaba y el niño salía con alguna enfermedad, lo sacrificaban porque querían hombres y mujeres fuertes. Esa era una de las ideologías de los espartanos. Por otra parte, también aquí en Esparta podemos hablar, tanto en Atenas como en Esparta, podemos nosotros mirar que el modelo que los determinaba era el esclavismo, ya que el esclavismo era una forma que tenían para poder ayudarse en la economía. Es decir, podían ellos, mediante la gente que era esclavizada, poder tener mano de obra, no tener que pagar nada de dinero, hacerles trabajar muchas horas en sus tierras y con eso sustentar su economía. Entonces aquí podemos nosotros mirar que los esclavos eran considerados no ciudadanos en Grecia, mientras que los hombres eran considerados ciudadanos y tenían todos los derechos. Es por eso que al ver todo este esclavismo, esta injusticia que se daba en estas polis, aparece Ciro el Grande. Miren, este señor denominado Ciro el Grande era el rey del imperio persa en el año 539 a.C. Y este hombre fue el que dijo, basta de esclavitud. Él, una de sus ideologías era abolir la esclavitud, abolir las injusticias para que la gente no sea maltratada
y tengan justicia y tengan derechos. Entonces fue el primero en realizar todo lo que tiene que ver con los derechos. Es por eso que Ciro el Grande hizo una serie de derechos para poder abolir el esclavismo. Aquí vamos a ver un poquito acerca de este personaje. Se cree que Ciro nació alrededor del 600 a.C. Murió en batalla alrededor del 530 a.C. Fundó el imperio aqueménico. También se le recuerda en la leyenda de Ciro, registrada por primera vez por Jenofonte, soldado y autor griego, en su Ciropaedia, como un monarca tolerante e ideal, que fue llamado el padre de su pueblo por los antiguos persas. En la Biblia, él es el libertador de los judíos que estaban cautivos en Babilonia. Ciro el Grande y la conquista Babilonia. Ciro nació en Media, o más probablemente en Persia, la moderna provincia de Fars en Irán. El significado de su nombre está en disputa porque no se sabe si fue un nombre personal o un nombre de trono que se le dio cuando se convirtió en gobernante. La mayoría de los eruditos están de acuerdo, sin embargo, en que Ciro el Grande fue al menos el segundo del nombre en gobernar en Persia. Un texto cuneiforme en acadio, el idioma de Mesopotamia, actual Irak, en la era precristiana, afirma que él era el hijo de Cambises, gran rey de Anshan. Después de heredar el imperio de los Medos, Ciro primero tuvo que consolidar su poder sobre las tribus iraníes en la meseta iraní, antes de expandirse hacia el oeste. Creso, el rey de Lidia en Asia Menor, había ampliado sus dominios a expensas de los medos cuando se enteró de la caída de Astiages, y Ciro, como sucesor del rey mediano, marchó contra Lidia. Sardis, la capital de Lidia, fue capturada en el año 547 o 546 a.C., y Creso fue asesinado o quemado hasta morir, aunque según otras fuentes fue hecho prisionero por Ciro y bien tratado. Luego Ciro se volvió hacia Babilonia, donde el descontento de la gente con el gobernante Nabodino le dio un pretexto para invadir las tierras bajas. La conquista fue rápida, ya que incluso los sacerdotes de Marduk, la deidad nacional de la gran metrópoli de Babilonia, se había distanciado de Nabodino. En octubre del año 539 a.C., la ciudad más grande del mundo antiguo cayó ante los persas. En la Biblia, en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 4, Ciro es famoso por liberar a los judíos cautivos en Babilonia y permitirles regresar a su tierra natal. Anteriormente, en el 607 a.C., los ejércitos babilónicos arrasaron Jerusalén y llevaron a la mayoría de los supervivientes al exilio. ¿Cuánto tiempo estarían retenidos los judíos? En la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 12, registra: cuando se hayan cumplido 70 años, diré cuentas contra el rey de Babilonia y contra esa nación, y la convertiré en ruinas desoladas hasta tiempo indefinido. Babilonia estaba sentada en el río Éufrates, que también llenaba fosos que rodeaban las enormes murallas de la ciudad, una combinación de defensas que hacía que la ciudad pareciera inexpugnable. Río arriba de Babilonia, los hombres de Ciro desviaron el Éufrates, provocando que el nivel del agua en la ciudad descendiera. Luego, los soldados entraron en el río hasta las puertas de la ciudad, que habían quedado abiertas, y tomaron Babilonia con poca resistencia. Según los historiadores griegos, Heródoto y Jenofonte, los babilonios se sentían tan seguros detrás de las defensas de su ciudad en la noche del ataque. Muchos estaban festejando, incluido el rey. Las profecías de Isaías son dignas de mención, ya que se registraron 150 años antes de que naciera Ciro. Estos son los textos bíblicos que registran estos hechos. En el libro Isaías, capítulo 44, versículo 28, y el capítulo 45, versículo 1, menciona: un hombre llamado Ciro conquistaría Babilonia y liberaría a los judíos. En el libro Isaías, capítulo 44, versículo 27, menciona: el río Éufrates se secaría abriendo el camino al ejército de Ciro. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 1, dice:
Las puertas de la ciudad quedarían abiertas. En el libro Jeremías, capítulo 51, versículo 30, y en el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 1 y 7, menciona: el ejército de Babilonia dejaría de luchar. Ciro también fue tolerante con los babilonios y otros, concilió a las poblaciones locales, apoyando las costumbres locales e incluso sacrificándose a las deidades locales. La captura de Babilonia no solo liberó Mesopotamia en manos de Ciro, pero también Siria y Palestina, que habían sido conquistadas previamente por los babilonios. El gobernante de Cilicia en Asia Menor se había convertido en un aliado de Ciro cuando este último marchó contra Creso, y Cilicia conservaba un estatus especial en el imperio de Ciro. Por lo tanto, fue mediante la diplomacia y la fuerza de las armas que estableció el imperio más grande conocido hasta su época. Si te gustó el video, se cree que sí. Listo, ahí podemos ver, ¿no? Un poquito más acerca de la biografía de este hombre llamado Ciro, quien fue el que abolió la esclavitud e hizo una serie de leyes para ayudar y liberar a las personas. Después de todo esto, vamos a visualizar cómo surgen, gracias a estos antecedentes, como es Ciro quien escribió las leyes, también se basan, y en Inglaterra alrededor del año 590 comienzan a realizar muchos aportes para ayudar en todo lo que tiene que ver con los derechos. Es decir, hacen pactos en el año 590 después de Cristo, se hace un pacto para poder proteger a los oprimidos. También se separa la iglesia del Estado y quedan los ciudadanos libres para poseer sus propiedades. Ya la iglesia no interviene en estos asuntos, ¿no? Sino al contrario, los ciudadanos ya tienen derechos. También establecen una carta magna donde se le limitan, se le quitan algunos poderes al rey. Y también otra de las ventajas es que la gente queda libre y protegida contra el cobro excesivo de los impuestos, ya que cobraban muchísimos impuestos. Entonces, dan derechos a los ciudadanos. Las personas que quedan viudas quedan con el derecho de volverse a casar. Entonces, es así como nacen los derechos, ¿no? En esta partecita vamos nosotros a realizar una aplicación, es decir, vamos a tener una tarea. La tarea va a consistir en lo siguiente. Permítanme, por favor, compartir la pantalla para indicarles lo que tienen que hacer en la tareita número 3. Entonces, estamos por aquí. La tarea número 3 consiste en lo siguiente. Estamos aquí, listo. Tema: derechos, origen y evolución histórica en las polis. Tarea número 3, 19 de marzo del 2024. ¿Qué tiene usted que realizar? Yo le voy a enviar al WhatsApp un enlace y usted va a hacer clic en ese enlace. Ahorita voy a proceder a compartirles el enlace para que ustedes puedan realizar la tarea, ¿no? Aquícito les voy a enviar un enlace para que puedan ustedes realizar la tareita. Déjenme un momentito, ya les comparto. Una vez que ingresa usted, en el link le va a salir las siguientes preguntas. Me va a ayudar escribiendo su nombre, su apellido, escribe el nombre del curso al que pertenece. Esta tarea está enfocada en todo lo que acabamos de ver en clase, ¿no? En esta partecita dice: identifique la respuesta correcta. Esparta se caracterizó por su gran desarrollo. A, político; B, militar; C, filosófico; o D, cultural. Usted tiene que elegir una respuesta. Solo una respuesta es la correcta. Cada pregunta va a valer 2 puntos. La siguiente pregunta dice así: identifique la respuesta correcta. Atenas se caracterizó por su desarrollo. A, deportivo; B, militar; C, intelectual; D, económico. Usted elige, por favor, una de las opciones. Siguiente pregunta. Identifique la respuesta correcta. En Atenas, las mujeres podían dedicarse a la política; B, el cuidado de sus hijos; C, el arte;
de los deportes. Igual, escoja por favor la respuesta que considere correcta. La siguiente, identifique la respuesta correcta. En Esparta, las mujeres podían dedicarse a la política, B, la milicia, C, la dirección política, D, los aspectos religiosos. Solo una respuesta es la correcta. Y la siguiente dice, investigue quién fue el rey Ciro el Grande. En clase vimos un video acerca de este rey. Usted tiene que aquí poner quién fue el rey Ciro el Grande. Y la última pregunta dice así, escoja la respuesta correcta. ¿Cuáles fueron las dos ciudades más importantes de Grecia? Atenas e Inglaterra, Atenas y Esparta, Atenas y Quito. Aquí tiene que elegir una respuesta. Al terminar va a hacer clic en la partecita que dice enviar y a mí me va a llegar automáticamente las respuestas. ¿Listo? Estamos hasta ahí, voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Usted tiene grupo? Sí, sí tenemos un grupito, Andy. Y yo no estoy ingresado. Listo, Andy, ayúdeme, envíeme por favor un mensajito. Aquícito por el chat le voy a anotar mi número. Me envía un mensaje para poderle agregar. Ahí le adjunté, ¿no? El numerito, por favor anótelo y me envía un mensajito. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está clara la tarea? Sí, Lice. ¿Sí? Listo. Entonces, hasta ahí quedamos en la clase del día de hoy. ¿Listo? Para la próxima clase ya vamos a ver el siguiente tema. Por favor, realice las tareas y me envía. Todo esto hace desde su teléfono, ¿sí? Entonces yo ya le mando en un ratito la clase grabada y la tarea también al grupo de WhatsApp. Listo, eso ha sido todo por esta noche. Que les vaya muy bien, una linda noche. Muchas gracias a todos por su atención. Igualmente le dicen Buenas noches para todos. Igualmente.